Entre los métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden está el que tiene que ver con la resolución de las denominadas ecuaciones exactas. Vamos a ver cuáles son los fundamentos del procedimiento en este método. Las funciones multivariadas, es decir, de dos o más variables, generalmente son fuentes de ecuaciones diferenciales porque como se presentan de esta manera, en un nivel se presenta la curva de la familia que reúne todos los puntos que en ese nivel comparten ciertas características comunes. Cuando se calcula el diferencial total de esa función, se produce una ecuación diferencial. El diferencial total es las derivadas parciales con respecto de cada una de esas variables multiplicadas por los correspondientes diferenciales de esas variables. Así, por ejemplo, acá el diferencial de esta función f será su primera derivada parcial con respecto de x multiplicada por ese diferencial más la derivada parcial con respecto de la otra variable y multiplicada por el diferencial de esa variable. Este arreglo que se presenta, entonces, por convención se maneja como las funciones m y n multiplicadas por los correspondientes diferenciales. Se asocia entonces directamente a m con esta derivada parcial de f y n con esta otra derivada parcial de la función f. Y se iguala a 0, ahí es que se genera la ecuación diferencial, se iguala a 0 porque la derivada de la constante es 0. Nos interesa entonces, para esa ecuación diferencial presentada en esa forma, ya sabemos que es el diferencial de la función f, si ese diferencial es lo que se denomina exacto y tiene que ver con las funciones m y n. Lo que debemos verificar es que las derivadas cruzadas sean iguales, que la derivada de m con respecto de la otra variable que es y sea igual que la derivada de n con respecto de la primera variable x. Hablamos de que son las derivadas cruzadas porque m, recuerden, ya es la derivada parcial con respecto de x. Y ahora aquí esto está pidiendo que se derive con respecto de y. Por el otro lado también n ya es la derivada parcial con respecto de y aquí se pide en este denominado criterio de exactitud que se derive ahora con respecto de x. Eso en realidad lo que proporciona es la segunda derivada de la función f cruzada por ambos lados. Y en un diferencial exacto, el orden en que se haga esa derivación no es lo que determina el resultado. El resultado es independiente de ese orden. Por ejemplo, en la función que traemos, calcular esa derivada cruzada sería, si lo hacemos primero con respecto de x, nos da 2y, y luego eso se deriva con respecto de y, da 2. Hacer el cálculo de la segunda derivada parcial de f, ahora en el sentido contrario, primero de y luego de x, produce para la derivada con respecto de y 2x, y ese resultado derivado con respecto de x ahora es 2. O sea que esas derivadas cruzadas son iguales
Por lo tanto, el diferencial de esta función es un diferencial exacto y la ecuación que produce es una ecuación exacta. Otra cosa que debemos recordar cuando vamos a realizar ese procedimiento para resolver la ecuación exacta es que al derivar una función multivariada con respecto de una de esas variables, todas las partes de la función que no contengan a esa variable se comportarán como constantes y su derivada será 0. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular en esta función la derivada con respecto de x, la derivada parcial de esa función f con respecto de x. Y vamos calculando las derivadas parciales de cada término con respecto de x, con respecto de x, con respecto de x. Estos términos que solo contienen y los podemos denotar como una función de y, digamos g de y, porque nada más contienen a la variable y se van a comportar como constantes cuando derivo con respecto de x. Y por lo tanto sus derivadas van a ser 0. De manera que el resultado de la derivada parcial de esta función f con respecto de x es solo la derivada de los dos términos que contienen a x. Bien, cuando entonces comparamos el diferencial total con la forma en que se presenta la ecuación para trabajarla, definitivamente que asociamos o identificamos la derivada parcial de la función con respecto de x con m, que está multiplicada por el diferencial de x, y la otra con n. Esta es la derivada parcial con respecto de y. ¿Y para qué nos sirve esta conclusión al momento de ir a resolver? ¿Qué hacemos con estas funciones en el procedimiento? La ecuación está presentada de esta manera. Entonces, tomamos, por ejemplo, la función correspondiente a m, que ya sabemos que es la derivada de la función que buscamos como respuesta a la ecuación diferencial. La derivada de esa función con respecto de x es m. Y esto que está aquí no es más que una ecuación de variables separables y por lo tanto las separamos. Cuando hacemos separación de variables, ¿para qué es? Para poder integrar a ambos lados. Entonces aquí vemos que vamos a obtener la función f integrando m con respecto de x. F va a ser igual a la integral de m por dx. Y como es una integración lo que estamos haciendo aquí, debemos agregar una constante. Pero esa constante no la vamos a agregar como un parámetro arbitrario simple, sino que le vamos a dar la posibilidad de que sea una función de la otra variable. Así que la llamamos g de y. Y eso sería lo único que faltaría para completar la función f. F es la integral de m por dx más una constante que puede ser una función de la otra variable. Para encontrarla entonces, procedemos derivando el resultado que hemos obtenido aquí. Para que esta función tenga derivada, vamos a derivar parcialmente la función con respecto de y. F se deriva con respecto de y toda. Y la vamos a igualar a la otra parte que no hemos utilizado de la ecuación diferencial, n. Aquí está, derivada de f es la derivada del resultado y se iguala a n. Cuando está así, entonces, de esta expresión
despejamos la derivada. Y encontramos por integración directa la función. O sea, tenemos la derivada de la función g. Para encontrar a g, ¿qué hacemos? Integramos su derivada. Aquí sí agregaremos una constante que es un parámetro arbitrario, nada más, porque esta es una integral ordinaria. Se encuentra g, que es la constante que faltaba entonces para completar el resultado o la solución de la ecuación diferencial. Entonces, en 2 pasos obtenemos con este procedimiento la respuesta a la ecuación diferencial, que es el diferencial total exacto de una función f. Este mismo resultado f puede encontrarse partiendo de la otra función n. En la ecuación diferencial que nos dan para resolver, que tiene esta forma y en la que ya hemos verificado que es exacta, podemos tomar n para encontrar la función f. Porque n es la derivada de f con respecto de y. Así que ahora aquí también vemos que es una ecuación de variables separables. Separamos variables e integramos, pero con respecto de y. Hacemos las mismas operaciones con la variable contraria. Se integra con respecto de y la función n, se le suma una constante de integración como función de la otra variable, o sea, de x. Ese resultado ahora se deriva con respecto de x para que esa función constante tenga derivada. ¿Y se iguala a quién? A la función m, a la otra parte. Se calcula la constante por integración directa para completar entonces la respuesta. De manera que este es el otro camino. No necesitamos hacer los dos. Si ya encontramos la función f por usar m, no tenemos que ir a encontrarla también con n. El resultado que vamos a obtener es igual. Solo tomamos uno de los dos caminos. Entonces, esta es la forma en que se puede resolver una ecuación cuando es exacta.